Estudiamos la atmósfera desde hace siglos, no solo para conocer las variaciones de nuestro clima, sino porque es nuestro soporte vital. En un viaje vertical de muy pocos minutos, nuestras posibilidades de supervivencia serían simplemente nulas. Por ello, los estudios de la atmósfera son cada vez más profundos y globales. Uno de los métodos más utilizados es el del sondeo en altitud. La vida, en la plenitud y diversidad que conocemos, solo es posible en un pequeño entorno que llamamos biosfera. Esta se extiende desde unos pocos metros por debajo de nuestros pies, en la corteza terrestre, a los ríos, a los océanos y a los primeros kilómetros de la capa que envuelve la Tierra, que es la atmósfera. Esta atmósfera tiene una composición homogénea en su conjunto, aproximadamente un 78% es nitrógeno, un quinto oxígeno, porcentualmente una presencia escasa de CO2, pero que tiene una gran importancia en el balance energético de la atmósfera. Todos conocemos el efecto invernadero. También el vapor de agua, que está muy desigualmente repartido, pero que caracteriza quizá la atmósfera de la Tierra y la diferencia de otras atmósferas de los demás planetas del sistema solar. Pero, sin embargo, estas condiciones, las condiciones de presión y temperatura, fundamentalmente cambian drásticamente desde la superficie según vamos ascendiendo en la atmósfera. Para cuando hemos llegado a los 6 kilómetros, la densidad del aire se ha reducido prácticamente a la mitad. A los 11 kilómetros, la temperatura ha llegado a descender por debajo de los menos 55 grados centígrados. Y si superamos los 20 kilómetros, que es nuestro objetivo, al cual aspiramos enviar nuestros equipos, la presión atmosférica desciende hasta la 20ª parte de la medida de superficie. Son condiciones muy hostiles para la vida, evidentemente, pero no solo para la vida, también para el funcionamiento de los equipos que vamos a manejar y a los cuales tenemos acceso. Por eso es necesario que hagamos pruebas con los mismos, comprobemos, los entendamos, comprobemos si es necesario protegerlos y de qué manera. En definitiva, la biosfera es un entorno frágil y escaso. Tenemos la necesidad de protegerlo y yo creo que también el deber. Para proteger algo, el requisito imprescindible es entenderlo. Y para entenderlo, para entender una realidad, como cualquier científico, biólogo, sociólogo, conoce o sabe, es imprescindible observarlo. Esa es la línea un poco de nuestra experiencia futura con el proyecto Yuri. Visitar la estratosfera constituye un viaje apasionante, donde todo lo que parecía tranquilo y amable se transforma en incómodo y hostil. La miniaturización tecnológica permite enviar pequeñas cámaras provistas de sensores y poder ver y registrar lo que allí sucede. Un globo meteorológico es el silencioso y elegante vehículo que nos puede llevar hasta allí, pero el camino no es tan rápido. Antes de iniciar la fase de construcción, se requiere un periodo de instrucción con los alumnos y diversas pruebas de funcionamiento. Encontrar las relaciones entre la presión, la altitud y la temperatura nos permitirá estimar otras variables, como el tiempo de ascenso del globo o la altitud a la que se producirá el estallido. Y esta es la primera cuestión que quiero tratar con vosotros. ¿Qué fuerzas creéis que están implicadas en el movimiento de un globo dentro de un fluido gaseoso? Fuerza de rozamiento del aire. Perfecto. El peso. Peso y obviamente... El empuje.
empuje, correcto. Muy bien. Algunos de estos aspectos parecen tener una respuesta intuitiva, pero otros requieren, sin duda, del tratamiento formal y detallado. Vamos a hacer dos experimentos para delimitar la intensidad de los dos factores que intervienen en la dilatación del globo: la presión y la temperatura. Una disminución de la temperatura a medida que sube el globo, ¿qué efecto creéis que provocará sobre él? ¿Aumento en el volumen o disminución? El volumen del globo también disminuirá. Correcto. En un enfriamiento del globo, lo vamos a ver ahora enseguida, un experimento va a provocar que disminuya su volumen. Por el contrario, a medida que va subiendo la atmósfera, pierde presión exterior. Si le quitamos o eliminamos presión exterior, ¿qué pasará con su volumen? Va a aumentar el volumen del globo. El volumen aumenta. Se trata, pues, de ver cuál de estos dos factores es más poderoso. Y lo vamos a ver mucho mejor con un experimento. Lo que hacen sí es dividir el proceso como en dos partes. Una, de aquí a aquí se supone que se está enfriando adiabáticamente y por lo tanto al revés. es isótermo, y uno que es completamente adiabático. ¿Cuál? Usted verá. Eso depende de la tasa. ¿Qué peso le damos a cada Claro, uno? en No caso te que falta, dice cuál es. es un análisis mucho más sofisticado, dice por ahí. Por la hemos dicho esta mañana, a partir de aquí a las... Esto lo hemos Ah, hablado. sí, Es la sí, sí, misma. sí. Hacía la ola, joder, pues qué bien. El tratamiento formal de eso, pues con conservación de notos angulares, con choques inelásticos. Pero bueno. Sí, sí, porque se tira una hora antes de la hora oficial del sondeo. Como tarda una hora y media Ya, ya. en subir. Necesitamos un conocimiento más profundo del modo en que se producen los sondeos y las necesidades que estos conllevan. La Agencia Estatal de Meteorología de Santander es uno de los pocos centros de España donde se realizan sondeos en altitud a diario. Su director lleva años coordinando todos los procesos de recogida de datos. José Luis, ¿cuántos sondeos se hacen al día, a la semana? ¿Con qué frecuencia se lanzan estos globos? Los radiosondas se lanzan en este observatorio de Santander con una frecuencia de 2 al día. Es el máximo en cualquier observatorio aerológico del mundo. Uno a las 0 horas tiempo universal y otro a las 12 horas tiempo universal. Esto se hace en todos los observatorios del mundo. Los sensores que lleva el globo, ¿qué variables miden? ¿Qué variables necesitáis o son de más utilidad para vosotros? En este globo nuestro, el radiosonda que va suspendido en él, pues mide básicamente la temperatura, la humedad del aire, la presión atmosférica y el viento. El viento no lleva ningún anemómetro, pero lo mide y lo calcula de forma indirecta a través del posicionamiento GPS en cada instante del globo. Esas son, digamos, las variables básicas, porque hay en el mundo otros radiosondeos que miden viento solamente. E incluso se pueden hacer mucho más complejos y con más cantidad de datos. Globos que se tiran en algunos países y sobre todo en las zonas antárticas que miden, por ejemplo, ultravioleta, ozono e incluso isótopos radiactivos. Se pueden hacer mediciones en altura, porque esto no deja ser más que un observatorio en vertical, hacer mediciones muy complejas. Pero digamos el nuestro es un poco el estándar mundial. Los datos recogidos en el radiosondeo supongo que se integrarán con otros de una base de datos o más amplios, ¿no? No quedarán solo aquí.
Claro, sí, ese es el fin, no se quedan aquí. Aquí los podemos dar un uso local, pero muy local ya, efectos de contaminación atmosférica, estudios de dispersión de contaminantes y demás. Pero los datos, su objetivo final, y por eso este observatorio está implicado, incluido en la Red Mundial de Observación Meteorológica, es que rápidamente, una vez que finaliza el sondeo, esos datos a la velocidad la máxima posible están a disposición de todos los servicios meteorológicos del mundo que quieran utilizarlo, especialmente para los modelos numéricos de predicción. Esa es la base, medir en niveles altos de la atmósfera, completar la observación de superficie y así poder alimentar a estos modelos numéricos que 2 veces al día al menos trabajan durante muchas horas para darnos los mapas previstos para las próximas horas y próximos días. Si queremos que los datos que obtengamos tengan validez, debemos cuidar en extremo cuestiones de diversa índole. Conocer la tensión del látex o determinar el grado de esfericidad del globo son 2 aspectos de especial relevancia. Todas estas cuestiones van definiendo y modificando las fórmulas hasta conformar un cuerpo de ecuaciones que serán las que sirvan para analizar nuestros datos experimentales. Bueno, María, pues acabamos de medir la presión atmosférica en la sala, que ya veo que se ha apuntado aquí de 1015,88 hectopascales. También la temperatura del aire aquí, de 18,2 grados centígrados o 291,2 Kelvin. Y bueno, después con el sensor de presión en el interior del globo inflado con helio, en 3 etapas diferentes, ¿verdad? Hemos medido la presión, que hemos visto que se asemeja bastante a la atmosférica, un poquito superior por el tema de la tensión del látex, ¿no? Pero poco más. Por ejemplo, en el momento de máximo inflado, has apuntado aquí 1018,6 hectopascales. Sí. Bueno, pues ahora, admitiendo comportamiento ideal tanto para el aire como para el helio y aplicando la ecuación general de los gases y deduciendo de ahí la fórmula de la densidad, que seguramente recordarás
que nos dice que la densidad es igual a la presión a la que esté el gas por su masa molar dividido entre la constante de estado de los gases y la temperatura a la que se encuentra, pues podremos calcular tanto la densidad del aire como la del helio. Nos ponemos a ello. Una cuestión es de vital importancia: la protección de los equipos electrónicos frente al frío. El habitáculo de poliestireno, los calentadores y un correcto aislamiento deben ser suficientes para su normal funcionamiento. La idea es sencilla: mandar 2 cámaras en un globo meteorológico hasta la estratosfera. De ese modo conseguiremos obtener unas imágenes nítidas tanto de la curvatura terrestre como de la poca difusión de la luz que se produce a estas alturas. 2 cuestiones nos pueden alejar del éxito. Por un lado, la vida de las baterías quedará acortada a estas temperaturas. Y por otro, la señal de GPS puede perderse si en su caída la antena queda mirando hacia el suelo. La caja de Porexpan va provista además de unos calentadores de mano y forrada con una manta térmica para, de alguna manera, compensar el fuerte gradiente térmico que va a experimentar con respecto al exterior. El principal problema al que nos enfrentamos es la congelación de la electrónica. Tanto las cámaras como el localizador GPS tendrán temperaturas exteriores por debajo de los 56 grados bajo cero. Por eso esta prueba es crucial. Sumergimos en una caja con hielo seco nuestra caja con los dispositivos electrónicos. Necesitamos una vida de al menos 90 minutos, que es el tiempo estimado para que el globo alcance unos 20.000 metros de altitud. Nuestras baterías pueden tener una vida inferior a las 2 horas en estas condiciones. Veamos lo que pasa ahora. Por eso es imprescindible que estas pruebas sean rigurosas y concluyentes. Estamos en menos 0 sobre los registros, ¿no? 177 hectopascales. La temperatura alcanzada no es suficientemente baja y se repiten las pruebas con nitrógeno líquido. Finalmente, las cámaras graban durante un tiempo que supera ampliamente el que permanecerán en el aire. Y esto, como decía, es todo un éxito y es verdaderamente digno de destacar. Ahora la cámara la podéis ir tocando porque está muy caliente. Tocad, ¿eh?
Queda solo un elemento por comprobar. Quizá uno de los elementos más importantes de este proyecto lo constituyan estos pequeños localizadores GPS. De su correcto funcionamiento dependerán casi todas nuestras posibilidades de recuperación del globo y por lo tanto de las imágenes y de los datos. Nos enviará su posición a través de GPS aproximadamente cada 2 minutos. Creemos que esto puede alcanzar una cobertura de unos 12.000 metros de altitud. Ahora trataremos de estudiar sus limitaciones en cuanto a orientación de la antena, tiempo de entrada en suspensión, a través de una prueba muy sencilla. Una vez activado, uno de nosotros procederá a esconderlo a kilómetros de aquí. Nuestro objetivo será su localización. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, vamos a ello. Te lo llevas a donde quieras, a varios kilómetros, lo vas a poner en marcha aquí y te seguimos. Lo escondo. Okay. Vale, que haya suerte. Muy bien, hasta luego. Podemos dejarlo por ahí, yo creo, ¿no? Sí, vamos a ver. Creo que está bien. ¿Qué te parece? nerviosos, a ver si lo encontramos o no. 200 metros y 20 metros de altura. Vamos por aquí atrás. Bueno, ya tenemos aquí. ¡Bravo! Venga, Irene. Hemos conseguido, chicos. Esto se recupera. El spot está con nosotros, operativo, funcionando, y tenemos las imágenes, tenemos todo, ¿eh? La localización que se corresponde absolutamente con esta que sale aquí. Aquí está bien claro. Aquí estamos. La verdad es que lo podemos dar un poco más. Sí, señor. Todo está listo para iniciar la fase de construcción y disposición de los elementos dentro del habitáculo.
Finalmente, se tiene una electrónica soportada por una placa Arduino que grabará cada segundo los datos de presión y de temperatura exterior e interior. Pero además dispondremos de 2 cámaras, una cenital y otra orientada al horizonte, que desvelarán cómo se produce ese viaje y lo que en él se encuentran, tanto a la subida como a la bajada. Aquí, sumergidos en la natural atmósfera de este singular paraje, nuestras células respiran aliviadas por la llegada del oxígeno tras la culminación de su viaje una vez liberadas de su fiel aliado el nitrógeno. Pero más arriba, más allá de los confines de nuestra atmósfera, ni el nitrógeno ni el oxígeno son los elementos predominantes. Como seres vivos que habitamos las capas bajas de esta mezcla gaseosa que nos envuelve, perseguimos un objetivo casi mágico con la puesta en libertad de nuestro globo. Esperamos alcanzar la estratosfera y poder mirar desde esa posición para nosotros inaccesible. Esta va a ser una ocasión única y no quisiéramos desaprovechar la oportunidad de llevar a cabo un pequeño acto simbólico. Incluir, como parte del equipaje de nuestro globo, una de las piezas del sistema periódico, la correspondiente al elemento hidrógeno. Esta será nuestro particular modo de reivindicar la importancia de la tabla periódica de los elementos, coincidiendo así con lo acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declara el año 2019 como Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, enfatizando su importancia como elemento que interconecta la ciencia en general. En el año 1869, cuando Mendeleev publicó su primera tabla periódica, se conocían nada más que 63 elementos. Hoy en día, nuestro sistema periódico consta de 118 y cualquiera de ellos nos podría servir para reivindicar la relevancia de su clasificación. ¿Por qué entonces el hidrógeno? Pues son muchas las razones que podemos aducir. Por ejemplo, es el primer elemento de la tabla periódica, es el más ligero, sus núcleos fueron los primeros que se sintetizaron tras el Big Bang, es el combustible nuclear de las estrellas y muchos otros podríamos enumerar. Pero por encima de cualquier otra está la de gozar del privilegio de ser el elemento más abundante del universo. Sus átomos constituyen más del 90% de la materia visible y su masa supone más del 75% del total. Y en el futuro, pues la tabla periódica posiblemente se verá modificada con la incorporación de nuevos elementos de número atómico muy superior al del hidrógeno. Pero en cualquier caso, incluso así, el hidrógeno seguirá siendo clave y protagonista. Sea como fuere, el hidrógeno continuará ocupando la primera posición de la tabla periódica y esta seguirá siendo símbolo y lenguaje universal utilizado en ciencia. Después de analizar previsiones, pasillos aéreos y la posible deriva del globo, tenemos el día y la hora.
4, 3, 2, 1. de los 500 kilómetros. Podemos reconocer la costa de Francia, cerca de Burdeos.
Finalmente, la señal se detiene. El globo ya está en tierra. Los nervios son patentes. Queda el último reto, localizarlo. Pero la recuperación iba a resultar mucho más fácil. Tiene cámaras y tiene de todo. No, pues no, es que como no sabes quién son. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Covadonga. Mire, le llamo de Villasandino, me llamo Alfredo y hemos encontrado una caja de la EMET sí. De Villasandino, la provincia de Burgos, sí. Una cámara aquí, tiene 3 teléfonos, uno era el suyo y está activado aquí, esto está parpadeando, un chisme naranja con luces verdes y con cámaras. Pues que antes de llegar a Villasandino estamos a mano derecha, hay unos girasoles y está la contestadora. Vale, perfecto. Pues, si me llamas cuando pase Padilla de arriba, le digo por... Eso es, no se preocupe, anotamos el teléfono, estamos... Padilla de abajo. Padilla de abajo, Padilla. Anotamos este teléfono, tenemos el bocadillo que estamos comiendo en la mano y en 5 minutos salimos para allá. Y nosotros también estamos aquí comiendo. Muchísimas gracias, muy amable. Muy amable, muy amable. Hasta ahora. Gracias. Hemos recuperado.
El viaje no acaba aquí, sino que además comienza con las imágenes obtenidas. Lo mejor de toda esta experiencia no es solo que hayamos aprendido mucho, sino que nos lo hemos pasado muy bien todos juntos. Aunque lo más probable es que este no sea el último vuelo de Yuri. En este viaje de ida y vuelta hemos obtenido evocadoras imágenes que nos plantean cuestiones fundamentales sobre nuestro papel en la sociedad y en el cosmos. Hace ya más de 2000 años que un ser humano acertó a estimar el perímetro de la esfera terrestre provisto únicamente de palos y cuerdas, y sin embargo, cada vez son más las personas que hoy en día cuestionan esta realidad. A pesar de volar en aviones, cambiar de hemisferio o de cielos en solo unas horas, o de ver televisión por satélite. Cuando todas sus evidencias derriban una y otra vez esa idea, prefieren suspender su capacidad de análisis o incluso frivolizar con la cuestión, lo cual es peligroso para nuestra supervivencia como especie. Se necesitaron millones de años de evolución para bajar de los árboles, mirar al cielo y hacerse preguntas profundas sobre nuestra relación con el universo. En esta imagen intuimos de un modo más que razonable la curvatura de la superficie terrestre. Y para nosotros recalca nuestra responsabilidad de educar a las futuras generaciones en el pensamiento crítico y racional, dotando a nuestros estudiantes de los métodos y los medios necesarios para responder a estas cuestiones por sí mismos. También hemos alcanzado a ver la falta de difusión en la luz de la estratosfera, mostrando el negro frío y profundo que supone el espacio. Pero ello resalta aún más la belleza y el amparo que nos proporciona nuestro hogar planetario. Pero también la fragilidad de esta delicada capa de una decena de kilómetros que alberga el único lugar conocido hasta hoy capaz de haber desarrollado la vida. Por eso, este proyecto pretende, por encima de todo, ser un llamamiento solidario y responsable para la preservación de la vida y los recursos del planeta, la principal e inexcusable obligación que tenemos como seres vivos.